Hello, my name is Joseph. Nadie me traduce, ¿no? Bueno, espero que esta predicación, el propósito que tengo con esta predicación es persuadiros de que hay motivos de celebración más grandes que el hecho de que el Madrid vaya primero en la Liga y a 6 puntos del Barça. Hay motivos de celebración más grandes que aquellas cosas materiales que nos alegran. Y me gustaría que hoy nuestro corazón se llenara de alabanza, de un gozo inefable, de una alegría rebosante por el Evangelio y por lo que Dios ha hecho por nosotros. Me gustaría que me acompañarais a Primera de Pedro, capítulo 1. Estoy luchando por no separarme el micro de la boca. Siempre me regañan. Primera de Pedro, capítulo 1. Empezamos así el libro de Pedro. Mirad, esta carta fue escrita en el año 63. ¿Sabéis por quién? Por Pedro, ¿no? Es obvio. En el año 63, y fue escrita cuando los cristianos estaban a punto de sufrir una de las persecuciones más severas contra la iglesia. Así que el apóstol Pedro trata de contagiar de esperanza a los cristianos de algunas de las provincias romanas que iban a sufrir una de las más fuertes persecuciones a manos del emperador Nerón. La tradición dice que Pedro y Pablo murieron en esa persecución, en la persecución que vino justo después de escribir esta carta. Así que la intención de Pedro es llenar a los cristianos con esta carta de una gloriosa esperanza y llenarlos de gozo en medio de las tribulaciones. Vamos a leer el texto, dice así: bendito el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que según nuestra grande misericordia, dice, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados, ¿por quién? Por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mirad lo que Pedro quiere decirnos en este pasaje, a lo que Pedro quiere llevarnos, la idea más sublime, el propósito final de Pedro es: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere llevarnos a bendecir a Dios. Mirad esta forma de bendecir a Dios, bendito el Dios y Padre. Era muy común en el Antiguo Testamento. ¿Sabéis cómo los judíos bendecían a Dios? Dice el Salmo 41:13, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Esta era una expresión típica de los judíos. En el Antiguo Testamento se usaba una y otra vez. ¿Sabéis cómo se llamaba el padre de Juan el Bautista? Zacarías, era un sacerdote. En el Nuevo Testamento aparece. Y sabéis, cuando él se entera que Jesucristo va a nacer, él dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Sin embargo, no sé si habéis notado una diferencia entre estas bendiciones de los judíos y las bendiciones de los cristianos. ¿Cuál es la diferencia? Exactamente. Los cristianos adoptan las bendiciones de los judíos, pero introducen en la bendición ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 1:3, el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro está diciendo, alabado sea ese Dios que se ha revelado a través de Jesucristo. Él se ha revelado como un Padre. ¿Y Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero dice nuestro Señor Jesucristo. Y si Jesús es nuestro Señor,
Dios también es nuestro Padre. Por eso Jesús, como enseñó a orar a sus discípulos y nos enseña a cada uno de nosotros, Padre nuestro. Vosotros oraréis así, Padre nuestro. Pedro está diciendo, bendito el Dios Todopoderoso, bendito y alabado aquel que con su palabra creó los cielos y la tierra, bendito aquel que dijo y fue hecho, bendito aquel en cuya santidad ninguno de nosotros puede mantenerse en pie. Bendito aquel ante quien toda la creación ha de rendir cuenta. Bendito sea porque Él se ha presentado como tu Padre, como nuestro Padre, como nuestro Papá. Bendito y alabado sea el Señor. Mirad, los cristianos no adoramos a un Dios distante, a un Dios lejano. Los cristianos adoramos a un Dios y Padre que nos trata con profunda misericordia y en quien podemos acudir confiadamente. Además, Dios es nuestro Padre porque, ¿qué dice el versículo? Que nos ha hecho, ¿qué? Renacer, nacer de nuevo. Nuestro Padre nos ha vuelto a generar, nos ha vuelto a hacer nacer espiritualmente. Y eso lo ha hecho por medio de ¿quién? De Jesucristo, de su resurrección. Ahora bien, me gustaría que tuviera en cuenta el versículo 3. ¿Quién es el sujeto de todo el versículo? ¿Quién debe ser bendito? Él. ¿Quién nos hizo renacer? Él. ¿Por la grande misericordia de quién? De Él. Dios debe ser alabado porque Él y solo Él nos ha hecho renacer. Mirad, no es por nuestra misericordia, es por su misericordia. No es por nuestras bondades, son por sus bondades. Por tanto, a Él sea toda la gloria. Dios debe ser alabado. Dice Pedro que Él nos ha hecho renacer. Pedro está haciendo mención aquí al nuevo nacimiento. Renacer, volver a nacer, nacer de nuevo. Ahora bien, cuando Pedro dice nacer de nuevo, renacer, está haciendo referencia a un nacimiento anterior. Y por tanto ahora renacemos o nacemos de nuevo. ¿A qué nacimiento está haciendo Pedro referencia? Con el renacer está haciendo evidentemente referencia al espiritual. Pero cuando habla de renacer, está haciendo también mención a la misma vez de un antiguo nacimiento. ¿A cuál se refiere? ¿Cuál es ese anterior nacimiento? Exactamente. Se está refiriendo al nacimiento físico. Lo que Pedro está haciendo aquí es como una analogía, comparando el nuevo nacimiento con el nacimiento físico. Y Pedro no escoge esta analogía por casualidad. Pedro la escoge con un propósito. Mirad, ¿quién de nosotros decidió nacer físicamente? ¿Quién de nosotros contribuyó de alguna forma a nacer físicamente? Lo que Pedro quiere enseñarnos es que Dios, y solo Dios, y únicamente Dios, y para la gloria de Dios, hemos nacido de nuevo. No se debe a lo que nosotros hemos hecho. Por eso debemos bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, no estoy diciendo que Dios no demande nada de nosotros. Evidentemente los evangelios dejan claro que Dios demanda de nosotros la fe y el arrepentimiento. Pero no me estoy centrando en esto, me estoy centrando únicamente en el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, la Biblia deja clara que es una obra de Dios. Por último, me gustaría señalar lo que expresa este término, renacer o nuevo nacimiento. Mira, es una experiencia tan radical el nuevo nacimiento que Pedro no encuentra otras palabras mejor para describirlo que decir que somos una nueva criatura, que es como si nacemos de nuevo, que todo empieza de nuevo. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos cambian radicalmente. Nuestra forma de hablar y de actuar cambia totalmente. Nuestra forma de actuar, nuestros deseos son totalmente otros.
Por eso, la única forma que Pedro encuentra de describir esta experiencia es diciendo que hemos nacido de nuevo o vuelto a nacer. Mirad, nadie tiene el derecho de decir que ha nacido de nuevo si sus deseos, sus hábitos, sus pensamientos siguen siendo los mismos de siempre. ¿Podemos identificar en nuestras vidas un antes y un después? ¿Puedes pensar en ti mismo, en tu propio corazón e identificar un momento de la historia donde tu vida cambió por completo? ¿Donde hay un antes y un después? ¿Hay evidencias en tu vida de haber nacido de nuevo? No estoy diciendo que un nacido de nuevo es alguien perfecto que no peca. No. Pero un nacido de nuevo es alguien que odia el pecado, que huye de él, que lucha en su contra, que cae pero se siente mal y anhela separarse de ese pecado, librarse por completo de él. El que ha nacido de nuevo procura vivir en santidad, actuar acorde a la voluntad de Dios, a las cosas que le agradan a Dios y huir de aquello que Dios aborrece. ¿Existen en nuestra vida esas evidencias, esas marcas de un nacido de nuevo? Porque si no es así, de nada sirve que nos engañemos a nosotros mismos. Podemos tratar de tener vida religiosa llena de una aparente piedad, pero ese no es el nuevo nacimiento. Ahora bien, ¿para qué dice Pedro que hemos renacido? Para una esperanza viva. Mira, uno de los temas principales de esta carta, de la carta de Pedro, es la esperanza. Él quería transmitir esperanza en medio de los sufrimientos. ¿Sabéis que el mundo gentil no tenía ninguna esperanza? Ninguna. El apóstol Pablo en Efesios 2:12, fijaos lo que dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquellos que no tienen a Dios en su corazón no tienen ninguna esperanza, ni en esta vida, ni en la venidera. Había un dramaturgo griego del siglo V a.C. llamado Esquilo, que escribió lo siguiente: una vez que un hombre muere, no hay esperanza de que resucite. Teócrito, un poeta griego del siglo III a.C., escribió: mientras hay vida, hay esperanza, pero no la hay para los muertos. ¿Qué os parece? Y esta mentalidad y esta filosofía griega había influenciado a muchas personas, incluso de la iglesia. No tenían esperanza, no tenían una esperanza viva. Supongo que sabéis que Grecia es la madre de la cultura occidental. Y esa filosofía de que no hay esperanza después de la muerte aún impregna nuestra sociedad. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado alguna vez decir a alguien: no te preocupes, mientras hay vida hay esperanza? Todos nosotros. No es nada nuevo, incluso yo lo he dicho muchas veces, porque nunca me he parado a pensar lo que esta idea transmite. Mientras hay vida y esperanza, ¿qué pasa? ¿Que cuando acaba la vida acaba la esperanza? ¿Que no hay ninguna esperanza después de la vida? Eso es totalmente cristiano, el mensaje cristiano. Mirad, para el cristiano, la muerte no es el fin de la esperanza, es el cumplimiento de la esperanza. Los cristianos no debemos imaginar la muerte como algo que viene a destruirnos. Los cristianos debemos imaginar la muerte como Cristo, nuestro Salvador, que viene a salvarnos. Los cristianos no debemos imaginar la muerte como una partida, sino como una llegada. Los cristianos no debemos imaginar la muerte como algo que vamos a perder, sino como algo que vamos a ganar. No debemos imaginarlo como un final, sino como una vida mucho más abundante. Y esto es lo que Pedro quiere transmitir a los cristianos. Mirad, los gentiles de aquel tiempo, sin esperanza, se quedaban asombrados cuando veían a los cristianos llenos de gozo, incluso siendo martirizados.
La esperanza era una de las características que distinguía a los cristianos de la iglesia primitiva. ¿Y cuál es el fundamento de nuestra esperanza? El fundamento de nuestra esperanza, dice Pedro, es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesucristo no hubiera resucitado, ninguno de nosotros podría nacer de nuevo. Y nuestra esperanza sería totalmente vana. Pero porque Cristo ha resucitado de los muertos, nosotros tenemos la certeza, la convicción y la esperanza viva de que un día resucitaremos con Él. Mirad cuántos de vosotros darían su vida por una mentira. ¿Quién estaría dispuesto a dar su vida por una mentira? ¿Quién estaría dispuesto a dar su vida porque el Madrid va a ganar la Liga? Yo sé que eso es verdad, pero ni yo estaría dispuesto. Nadie estaría dispuesto a dar su vida por una mentira ni por una verdad donde hay un poco de duda. Pero ¿sabéis qué? Pedro, justo después de escribir esta carta, ¿sabéis lo que pasó? Empezó la persecución de los cristianos, el emperador Nerón lo capturó y lo crucificaron cabeza abajo. Él dio su vida. ¿Creéis que él dio su vida por una mentira? Cuando el emperador Nerón le dijo a Pedro, Pedro, o renuncias a Cristo o vas a ser crucificado. ¿Creéis que él hubiera seguido por una mentira? Y despedirse así de su familia, de sus amigos y de todo. Nadie está dispuesto a dar su vida por una mentira. Pero él tenía una esperanza viva. Y el fundamento de su fe es que él había visto morir a Jesús en la cruz, pero también lo había visto resucitar. En Lucas 22:34 dice... Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. Pedro murió con una esperanza viva y esa es la misma esperanza que quería transmitir a estos cristianos y a cada uno de nosotros. Mira, nadie puede enterrar la fe de alguien que ha visto al resucitado. ¿Os habéis imaginado alguna vez cómo intimidaríais vosotros a alguien que ha visto la muerte ser vencida? Imagínate por un momento cómo intimidas tú a Lázaro. Lázaro que resucitó después de 4 días muerto. ¿Imagináis a Calígula diciéndole a Lázaro, Lázaro, o renuncias a Cristo o te voy a matar? Y Lázaro riéndose le dice a Calígula, yo he visto a la muerte morir. Yo he visto a la muerte ser vencida. ¿Con qué me va a amenazar? ¿O imagináis a Nerón en esta persecución diciéndole a Pedro, Pedro, si no renuncias a Cristo te voy a matar? Pedro, el que ha visto a la muerte ser vencida. Pedro, el que ha visto al Jesús resucitado. ¿A él va a amenazarlo Nerón? Él tiene una esperanza viva. Y porque Cristo venció la muerte, sabemos que un día venceremos juntamente con Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no venció la muerte simplemente por vencerla, sino para darnos algo. ¿Qué nos da? El versículo 4 dice, para darnos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mirad, cuando nosotros hablamos de la herencia, solemos pensar en algo que será nuestro en el futuro. Pero la herencia del cristiano no solamente es algo que disfrutaremos en el futuro, sino es algo que ya es nuestro, que está asegurado, que es una posesión segura para cada uno de nosotros. Mirad, es muy interesante, el término que aquí se traduce como herencia, en griego, es la misma palabra que se usa para hacer referencia a la herencia de Israel. Hemos estado hablando en Deuteronomio cuál era la herencia de Israel, cuál era su herencia, lo que ellos esperaban. La tierra prometida, Canaán, esa era su herencia. Pues el mismo término que se utiliza para hacer referencia a esa herencia es el que se utiliza ahora para hacer referencia a la herencia de los cristianos. Sin embargo, por la descripción que Pedro hace de esta herencia, sabemos que la herencia de Canaán es totalmente distinta a la herencia del cristiano. ¿Cómo es la herencia del cristiano?
¿Cómo es la herencia a la que Pedro está haciendo referencia? Mira, yo creo que esta herencia sobrepasa nuestro entendimiento. Es de tanto valor que no podemos ni describirlo con nuestras palabras. De hecho, si os dais cuenta, Pedro no encuentra palabras positivas para describirlo. Él tiene que describir esta herencia en términos negativos. Él dice que no se corrompe, incorruptible. En griego son dos términos, no corromperse, no se corrompe. No se contamina y no se marchita. Él dice lo que esta herencia no es, para que conozcamos en parte lo que es. Esta herencia es de tanto valor que no hay palabras para describirlo. El término incorruptible es una palabra compuesta que significa literalmente sin corromperse, sin caer, sin agotarse, sin arruinarse. Lo que Pedro nos quiere decir es que esta herencia no tiene fin, no se agota nunca. Mirad, la herencia que nosotros podemos tener de nuestros padres se va a agotar algún día, si es que la tenemos. La herencia del cristiano no tiene fin. Mirad, muchas veces la tierra prometida, Canaán, había sido arrasada por los ejércitos extranjeros que deseaban conquistarla, destruirla, despojarla. Pero el cristiano debe poseer un gozo y una paz que ningún ejército invasor le puede quitar o destruir. Lo siguiente que Pedro dice es que esta herencia es incontaminada, no se contamina, sin contaminación, sin mancha. Mirad, muchas veces, y lo hemos visto en Deuteronomio, la tierra prometida y Canaán se infectaba, se contaminaba del culto idolátrico a dioses falsos y dioses paganos. Y esa contaminación dejó huella en esa tierra y en esa sociedad. Pero Pedro nos está diciendo que la herencia cristiana tiene tal pureza y tal santidad que ningún pecado puede infectarla. Y por último, Pedro nos dice que esta herencia es inmarcesible, es decir, que no se marchita. En la tierra prometida, como en cualquier otro lugar, hasta la florecilla más preciosa termina marchitándose y muriendo. Pero el cristiano va a ser elevado a un mundo en el que no hay cambio ni caducidad, en el que la paz y el gozo no va a depender de la suerte, porque van a permanecer eternamente y perpetuamente guardados por el poder de Dios. Mirad, quizás muchos se pregunten cómo es esta herencia. ¿Cómo es la herencia del cristiano? Yo de niño, yo deseaba ver el cielo. Yo deseaba ver las cosas que nos esperaban allí. Yo le pedí a Dios, Señor, déjame una ventanita para ver durante 2 segundos solamente cómo es el cielo. Yo había escuchado en la iglesia que las calles del cielo eran de oro, que había grandes mansiones, que las puertas eran de perlas, que los muros eran de perlas preciosas, de piedras preciosas. Yo quería ver el cielo, quería ver cómo eran los ángeles. ¿Qué hubierais visto? ¿En qué hubierais fijado si Dios os da la oportunidad por 2 segundos de ver el cielo desde una ventana? ¿En qué os fijaríais? ¿Sabéis qué? Hay alguien en la Biblia que tuvo esa oportunidad. Se llama Juan y está en Apocalipsis. Y dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, dice Juan. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Allí está Juan, en el Espíritu, a punto de ver el cielo. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, ¿sabéis lo que vio? ¿Sabéis qué fue lo que cautivó su atención? Dice: y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Mirad, cuando Juan tuvo el privilegio de ver el cielo, lo primero y lo único que cautivó toda su atención fue Cristo, el cordero inmolado. Ni los ángeles se comparan con él, calles de oro, ni las grandes mansiones.
La belleza de Dios es inigualable. Cristo es lo más cautivador de nuestra herencia. ¿Cómo será la gloria de Dios cuando el cielo es insignificante a su lado? Mirad, puede que haya muchas respuestas secundarias a la pregunta de cuál es nuestra herencia, pero solo una es primaria, y es que la heredad del cristiano es Dios mismo. La heredad del cristiano es Dios mismo. El salmista en el Salmo 16:5, él dice: Jehová es la porción de mi herencia. El Salmo 73, 25 y 26 dice: ¿Quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Lamentaciones 3:24 dice: mi porción es Jehová. Mi alma dijo: en él esperaré. ¿Es Dios la herencia que más desea? ¿De verdad es Dios la herencia que más desea? Y si eso es así, ¿cómo se manifiesta eso en tu vida? ¿Cómo se puede decir que Dios es la herencia que más desea cuando aquí en la tierra, no rodeado de grandes mansiones y de calles de oro, sino de cosas perecederas y corruptas, no es Dios lo que más atrae nuestra atención? Mira, si en este mundo mudable y rodeado de cosas perecederas y corruptibles no nos cautiva la belleza de Dios y decimos como el salmista: nada deseo en la tierra porque mi porción es Dios para siempre, ¿qué nos hace pensar que Él va a ser nuestra herencia en la otra vida? Pero si Dios nos ha hecho nacer de nuevo, si hemos nacido de nuevo, entonces debemos anhelar por encima de cualquier otra cosa a Dios como herencia. Bendito sea Dios, porque Él es nuestra herencia. Alabad a Dios Todopoderoso, porque como dice el versículo 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Por quién somos guardados? Por el poder de Dios. Mira, es interesante que el verbo está en presente continuo. Sois guardados. Lo que Pedro está diciendo es que cada día se produce un milagro en nuestra vida, porque cada día el Dios Todopoderoso, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que dijo y fue hecho, te está cuidando. Él te está guardando. Mirad, que Dios nos guarda no significa que nos libra de las tribulaciones y de los momentos adversos de la vida, que nadie se equivoque. De hecho, los mismos destinatarios de esta carta, poco después, unos meses después, estaban sufriendo una de las persecuciones más severas y muchos estaban muriendo por su fe. Lo que nos está diciendo Pedro es que el poder de Dios va a estar con nosotros aún en los momentos difíciles, ayudándonos a resistir y a estar firmes en la fe. Dios va a cuidar de nosotros en este viaje que tenemos de este mundo a la eternidad. Dios nos cuida con su poder. Y nuestra herencia está guardada en los cielos y es segura porque precisamente no depende de nosotros, sino del poder de Dios. Mirad, si la salvación y la herencia dependieran de nuestras propias fuerzas, 1000 veces al día la perderíamos. Porque ¿cuántas veces pecamos? ¿Cuántas veces nos desanimamos? ¿Cuántas veces desfallece nuestra fe? Separados de Cristo, nada podemos hacer. Pero el mismo poder de Dios que creó los cielos y la tierra y el universo, el poder de Dios que venció la muerte en la cruz, el poder de Dios que resucitó a Cristo, es el mismo que nos guarda todos los días. Mirad, cuando Lutero, este monje agustino, que luchaba contra su pecado, que se sentía culpable, que pensaba que la ira de Dios iba a caer sobre él porque era un gran pecador, cuando él entendió esto, ¿sabéis lo que exclamó? Él dijo: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme, pero miré a Cristo y vi imposible perderme. Ese es el mensaje del Evangelio.
Dios ha prometido guardarnos. Nuestra eternidad está segura en Él. Y ese es un motivo de gozo y de bendecir al Señor. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo en Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es una promesa. Él va a cuidar de ti. ¿Y va a cuidar de ti para qué? El versículo 5 termina diciendo: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mira, me gustaría hacer una pregunta teológica. ¿La salvación es algo del pasado? ¿Es un momento del pasado? ¿Dios me salvó? ¿O la salvación es un momento del presente? ¿Dios me está salvando? ¿O la salvación es un momento del futuro? ¿Dios me salvará? ¿Qué pensáis? Muy bien. Algunos decían presente, otros pasado. Ahí alguien ha dicho las tres. Muy bien. Fijaos qué interesante. Pedro, en estos 3 versículos, nos muestra que la salvación abarca tanto nuestro pasado como nuestro presente, como nuestro futuro. Nuestro pasado, ¿dónde lo veis? Él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer en el pasado. Dios nos salvó, nos regeneró, nos hizo una nueva criatura. Pero sigue. En el versículo 5 y dice que sois guardados por el poder de Dios. Nos guarda, nos salva ahora mismo en presente. Pero también en el futuro, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, cuando seremos plenamente liberados del mal. ¿De qué vamos a ser salvos en el futuro? Mira el término griego que aquí se utiliza para salvación, es muy usado en el Nuevo Testamento. Y voy a mostrar algunos versículos de cómo se usa. Se usa para describir la liberación de un peligro. Por ejemplo, los discípulos estaban en la barca con Jesús, vino una gran tormenta, las olas se metían en la barca, pensaban que se iban a ahogar, había una gran tempestad. Y en Mateo 8:25 ellos dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron a Jesús diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. También se usa para describir la liberación de la enfermedad. En Mateo 9:21, una mujer con flujo de sangre se acerca a Jesús y dice: si tocare solamente su manto, seré salva. También para describir la liberación de la condenación por el pecado, Mateo 24:13, cuando habla de los juicios de Dios, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y también para describir la liberación del poder del pecado. En Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es lo que le espera al cristiano al cruzar de este mundo a la eternidad. Libertad del pecado, libertad de la enfermedad, libertad de las aflicciones y libertad de la condenación. Por todo ello, alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, hay motivos más grandes de celebración que el liderazgo del Real Madrid, lo decía de broma. Pero ¿cómo es posible que gritemos y saltemos y nos entusiasmemos más viendo un partido de fútbol, una película, una serie o jugando al Uno, que estar todos los días rebosantes de gozo, de alabanza, porque Dios, ese Dios todopoderoso, se ha presentado como un Padre cercano, un Padre lleno de misericordia, un Padre que nos da una vida de ilusión y de esperanza viva, un Padre que nos ha hecho renacer, un Padre que ha prometido una herencia que Hacienda no puede llevarse, un Padre que nos da una salvación que no depende de nuestras victorias o fracasos, un Padre que nos guarda cada día y nos provee y nos promete la salvación futura del dolor, del sufrimiento, de las lágrimas, de las luchas contra el pecado.
para disfrutar eternamente de nuestro Salvador. Quiero terminar con esto. Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, con fe y arrepentimiento, hoy es el tiempo. Dios es misericordioso y desea salvar al pecador. Lo anhela con todo su corazón. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, Dios desea hacerte una nueva criatura, darte un nuevo nacimiento espiritual, darte una esperanza viva, un gozo inefable, una herencia incomparable. Él ha prometido guardarte, y no por medio de tus débiles fuerzas, sino por el mismo poder del Dios Todopoderoso. Te promete una salvación presente, librándote del poder del pecado, pero también una salvación futura, donde ya no habrá dolor, ni llanto, ni enfermedad, ni ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, nuestro corazón rebosa de gozo, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, es profunda, es eterna, cada día se renueva. Antes, Señor, de que nosotros entráramos por estas puertas esta mañana, tu misericordia ya había sido renovada, Señor. Gracias, Señor, por hacernos nuevas criaturas. Gracias, Señor, por liberarnos del pecado. Gracias, Padre, por guardarnos cada día con tu poder, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esperanza, esta esperanza que Pedro quería transmitirnos, y a estar gozosos en tu salvación, seguros, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu soberanía, en el nombre de Jesús. Señor, salva las vidas de aquellos que no te conocen, de aquellos que están sin esperanza y de aquellos que no han nacido de nuevo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.